Hoy voy a enumerar 20 lecciones magistrales que podemos sacar de la historia de McDonald's. Aquí no te voy a explicar la historia de McDonald's porque sería larguísimo, pero si estás interesado te recomiendo ver la película El Fundador, porque de esta manera podrás hacerte una idea de cómo se creó el imperio McDonald's. Como te acabo de decir, ahora no voy a explicar la historia de McDonald's, pero para que entiendas este vídeo tengo que ponerte como mínimo en contexto. En los años 50, dos hermanos apellidados McDonald iniciaron un pequeño restaurante y lo llamaron McDonald's. Y un hombre llamado Ray Kroc fue la persona que convirtió a ese pequeño restaurante en una gran franquicia. Solo sabiendo esto podrás entender las lecciones que te voy a dar a continuación. Repito, en los años 50, dos hermanos apellidados McDonald iniciaron un pequeño restaurante y lo llamaron McDonald's. Y un hombre llamado Ray Kroc fue la persona que convirtió a ese pequeño restaurante en una gran franquicia. Y ahora sí, ya podemos empezar. Como he dicho antes, voy a enumerar 20 lecciones magistrales de las que podemos aprender todos, que las sacamos de la historia de McDonald's. Empezamos. Los hermanos McDonald, en sus inicios, no acababan de encontrar el camino correcto, no acababan de encontrar el éxito, hasta que se dieron cuenta de que realmente la clave del éxito no era vender hamburguesas, sino que la clave del éxito era vender rapidez y agilidad. La lección que nos da esta historia real es que el negocio no está en vender nuestros productos, sino que el negocio está en resolver las necesidades de nuestros clientes. Los hermanos McDonald no encontraron en las tiendas de homenaje y de herramientas para restaurantes lo que ellos necesitaban, así que ellos mismos se fabricaron sus propias herramientas para que su restaurante funcionase a la perfección. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que ser creativos. Si necesitamos algo y no lo encontramos o no existe, no hace falta que esperemos a que alguien lo invente. Nosotros lo podemos crear por nosotros mismos. Los hermanos McDonald, en sus inicios, pasaron de vender 27 productos diferentes a vender solamente 3: hamburguesas, patatas fritas y refrescos. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que especializarnos. Tenemos que ser muy buenos en muy pocas cosas. Los hermanos McDonald, en sus inicios, se dirigían a cualquier tipo de cliente para obtener el máximo de beneficios posible. Pero esto tenía una problemática especial, y es que también atraían a clientes conflictivos. Por lo tanto, decidieron dirigirse solamente a clientes familiares, es decir, a parejas con hijos. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que dirigirnos a un tipo determinado de público. No podemos dirigirnos a todo el mundo.
Los hermanos McDonald, antes de montar su restaurante, dibujaron la cocina que querían en el suelo con tiza a tamaño real para optimizar al máximo los espacios y de esta forma no perder ni un solo segundo de tiempo cuando estaban trabajando sus empleados. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que optimizar al máximo nuestro tiempo para ser lo más productivos posible. Los hermanos McDonald, cuando cambiaron su modelo de negocio para pasar de un modelo poco optimizado, como tenían todos los restaurantes en ese momento, a pasar a un modelo súper optimizado en tiempo y espacio, se encontraron con un gran problema que no estaba previsto, y es que los clientes no entendían cómo funcionaba su negocio. Los clientes nunca habían visto platos y vasos desechables, así que los hermanos McDonald lo que hicieron muy inteligentemente fue lo que se llama educar al cliente. Educar al cliente significa hacer entender al cliente cómo funciona tu negocio. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que educar a nuestro cliente para que sepa qué beneficios obtendrá cuando acuda a nuestro negocio. Los hermanos McDonald diseñaron su restaurante con grandes ventanales para que los clientes que estaban fuera pudieran ver la cocina que estaba dentro. Si te fijas, incluso hoy en día, los McDonald's tienen grandes ventanales donde los clientes que están fuera y la gente que pasa por la calle pueden ver los clientes que están dentro comiendo, incluso pueden ver gran parte de la cocina. La lección que nos da esta historia real es que de los 5 sentidos que tenemos, la vista es el principal sentido para convencer a los clientes. Recuerda que Ray Kroc fue la persona que convirtió a ese pequeño restaurante llamado McDonald's en un imperio, en una gran franquicia. Pues bien, Ray Kroc, por emprender, perdió a todos sus amigos, porque cuando cambió de mentalidad, cuando su mentalidad fue emprender, sacrificarse, tirar adelante en la vida, todos sus amigos que no estaban dispuestos a hacerlo, esto es muy común, se autoexcluyeron de su vida. La lección que nos da esta historia real es que nuestros sueños valen mucho más que nuestras amistades. Cuando una persona emprende, sus amistades no la entienden, no quieren sacrificarse, no comprenden la mentalidad de un emprendedor, incluso quieren desanimarlo. Cuando emprendemos, perdemos las amistades. A mí me ha pasado. A todo el mundo le pasa. Así que recuerda que nuestros sueños valen mucho más que nuestras amistades. Además, si estas amistades fuesen amigos de verdad, no se hubieran autoexcluido de nuestras vidas. Ray Kroc era un fracasado en ese momento. Tenía 52 años, durante toda su vida había intentado montar negocios, nunca tuvo éxito, pero él nunca se desanimó. Pues bien, era un vendedor, había vendido de todo y en ese momento estaba vendiendo batidoras para restaurantes. Gracias a esto conoció a ese pequeño restaurante llamado McDonald's y gracias a su persistencia y a no desanimarse, convirtió a ese pequeño restaurante llamado McDonald's en una franquicia de 1.700 restaurantes. La lección que nos da esta historia real es que siempre tenemos que persistir, persistir y persistir. Nunca es tarde, no abandones. Siempre estamos a tiempo de conseguir
nuestros sueños. Ray Kroc no dudó ni un solo segundo en desplazarse, en hacer un largo viaje para conocer a ese pequeño restaurante llamado McDonald's que había hecho un pedido de batidoras muy extraño. ¿Cómo puede ser que un restaurante tan pequeño pueda hacer un pedido tan grande? Así que gracias a moverse, gracias a hacer ese largo viaje que otro no hubiera hecho nunca, Ray Kroc se convirtió pocos años después en una persona multimillonaria. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que movernos, tenemos que salir de casa, tenemos que salir de nuestro restaurante, tenemos que salir de nuestro negocio, tenemos que conocer a gente para crear oportunidades de negocio. Ray Kroc, cuando vio ese restaurante tan eficiente y tan especial, invitó a cenar a sus dueños, es decir, a los hermanos McDonald, para que les contara cómo lo habían hecho, cómo fueron sus inicios, para obtener información. Un vendedor fracasado con unos ingresos muy limitados invitó a cenar a los hermanos McDonald solo para obtener información. La lección que nos da esta historia real es que la información es mucho más valiosa que el dinero. Los hermanos McDonald enseñaron a Ray Kroc cómo funcionaba su negocio por dentro, con todo detalle. Esto hizo que Ray Kroc, pocos años después, se adueñara de su negocio. Todo el mundo tiene miedo de que le copien las ideas, pero esto es un miedo infundado. Nadie quiere copiar ideas, porque las ideas hay que trabajarlas, hay que validarlas, hay que tener muchos fracasos antes de conseguir el éxito. Por lo tanto, tus ideas no las va a copiar nadie. Sin embargo, los negocios que funcionan es muy diferente. Ese restaurante tan optimizado, ese pequeño restaurante llamado McDonald's que funcionaba tan bien, era susceptible de ser copiado por personas malintencionadas. La lección que nos da esta historia real es que nuestras ideas quizá no valen nada, pero si tenemos un negocio que funciona, tenemos que proteger la información, porque siempre hay personas que nos van a querer copiar ese negocio que ya está funcionando. Uno de los hermanos McDonald's estuvo hospitalizado por estrés debido a los negocios. La lección que nos da esta historia real es que el estrés es mucho más destructivo de lo que parece. Si emprendes, ten cuidado con tu salud. Ray Kroc estaba casado con una mujer conformista, con una mujer que no era emprendedora. No solamente no apoyaba a su marido, sino que además ponía palos en las ruedas para frenarlo. Ray Kroc tuvo que luchar contra viento y marea para intentar crear algún negocio que funcionase. Finalmente, este matrimonio se rompió, Ray Kroc se divorció y terminó casado con una mujer emprendedora. La lección que nos da esta historia real es que no te voy a decir que te divorcies si ya estás casado, pero lo que sí te voy a decir es que si no tienes pareja y estás buscando una, debería ser condición indispensable de que sea emprendedora, porque si no va a ser un lastre que vas a llevar durante toda tu vida y que finalmente no te va a dejar tener ese éxito que te está esperando y no te va a dejar alcanzar tus sueños. Ray Kroc tuvo muchos problemas financieros cuando estaba intentando expandir la marca McDonald's como franquicia.
hasta que se dio cuenta de que tenía que pivotar el modelo de negocio. Pivotar significa accionar de manera diferente algo que ya existe. Ray Kroc cambió el trato con los franquiciados, centrando el negocio en los terrenos y no en el funcionamiento de los restaurantes. Desde ese momento, todo cambió, obteniendo enormes beneficios. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que pivotar el negocio en caso de necesitarlo, porque un negocio no es rígido, un negocio es moldeable. La expansión de McDonald's tenía un gran lastre económico. Era el mantenimiento en frío de productos perecederos que componían los batidos. La solución fue innovar, utilizando temporalmente unos productos en polvo que no necesitaba refrigeración en frío para su conservación. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que innovar. La innovación es la puerta del éxito. Una de las promesas que hizo Ray Kroc a los hermanos McDonald fue el pago de unas regalías. No firmaron ningún contrato, fue un contrato verbal, y los hermanos McDonald jamás recibieron ni un solo céntimo de esa promesa. Si esa promesa se hubiese cumplido, al expandirse la franquicia, los hermanos McDonald hubiesen recibido una cantidad enorme de dinero. La lección que nos da esta historia real es que en el mundo de los negocios no tenemos que admitir nunca promesas. En el mundo de los negocios solo existen los hechos. Los hermanos McDonald eran unos genios. Inventaron una metodología que en ese momento no existía, pero siempre pensaron en pequeño. En cambio, Ray Kroc siempre pensó en grande. Por este motivo, consiguió expandir un pequeño restaurante llamado McDonald's a 1.700 restaurantes de comida rápida. La lección que nos da esta historia real es que siempre tenemos que pensar en grande. Cuando los hermanos McDonald conocieron a Ray Kroc, su instinto les dijo que no se fiaran de él, pero lo hicieron. Ray Kroc, a los pocos años, copió el sistema rápido de trabajo que tenían los hermanos, no les pagó las regalías que les prometió y además le robó la marca McDonald's, a pesar de ser el apellido de los hermanos. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que escuchar a nuestro instinto, porque nuestro instinto suele acertar en la gran mayoría de ocasiones. Uno de los empleados se llamaba Fred Tanner. Este simple empleado de McDonald's, que trabajaba como cocinero de hamburguesas, escaló puestos hasta llegar a ser vicepresidente y después presidente de McDonald's, reemplazando a Ray Kroc cuando éste se retiró por vejez. Gracias a este empleado, la franquicia McDonald's se extendió por más de 100 países por todo el mundo. La lección que nos da esta historia real es que uno de nuestros recursos más valiosos son nuestros empleados. A veces se menosprecian, a veces se maltratan incluso, pero recuerda que nuestros empleados es uno de nuestros recursos más valiosos. Al principio de este vídeo te he dicho que eran 20 lecciones magistrales, pero a ti, que has llegado hasta el final del vídeo, te voy a regalar 3 lecciones más. Ray Kroc, como hemos comentado antes, era un vendedor fracasado.
le cerraron la puerta en las narices infinidad de veces. Nadie creía en él, y la única razón por la que consiguió sus sueños es que él sí que creía en sí mismo. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que confiar en nosotros mismos. Nosotros somos nuestros mejores amigos. Ray Kroc supo ver el enorme potencial que tenía ese pequeño restaurante llamado McDonald's, que es algo que los hermanos nunca supieron ver. La lección que nos da esta historia real es que tenemos que tener visión de futuro. Siempre tenemos que ver nuestro negocio a largo plazo. Los hermanos McDonald fueron muy inteligentes al inventar un sistema de trabajo tan rápido y tan optimizado para un restaurante de comida rápida que en ese momento ni siquiera existía. Y Ray Kroc fue determinante para expandir la marca. Los hermanos, sin Ray Kroc, nunca hubieran podido expandir la marca McDonald's como se hizo. Y Ray Kroc, sin los hermanos, jamás se le hubiera ocurrido crear un sistema de trabajo tan eficiente y tan optimizado para una hamburguesería. Sin embargo, juntos crearon uno de los negocios más grandes y exitosos del mundo. La lección que nos da esta historia real es que los socios siempre tienen que tener habilidades diferentes, porque de esta manera uno cubre las carencias del otro y viceversa. Y esto es todo. Espero que esta información te sirva para tu negocio. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.